en ese bar en verano también suele haber gente entre semana. Y claro, yo trabajo igual entre semana y a veces sí molesta, la verdad. Pero bueno, es que no puedes hacer nada. Si están en sus horas y cumplen con todo, pues no. Sí, no es más que fastidiarte. Cuando te toca divertirte, estás tú ahí, no Sí, te das eso cuenta de que es. estás molestando. Sí, sí. Mientras no hagas cosas exageradas, estés dentro de un orden, ¿qué se va a hacer, no? Sí. Bueno, mejor voy a empezar ya la presentación. Yo, Reyes León, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este ciclo que hemos titulado Una década prodigiosa. Sobre todo con este tiempo que hace el viernes por la tarde con este tiempo, pues muchas gracias por venir. La verdad es que se agradece el interés. Hoy contamos con Agustín González Enciso, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra. Su trayectoria en la investigación es prolongada, se inicia a comienzos de los años 70 y, por mencionar algunos jalones, porque si no nos llevaría toda la tarde, pues empiezan con la obtención del doctorado en 1976, que estuvo centrada en la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, si no me equivoco. Y después, durante varios años, realizó varias estancias en universidades tanto americanas, en Harvard, en Yale, en Florida, en Buenos Aires, como españolas, en la Autónoma de Madrid y en la Universidad de Murcia. Y finalmente, obtuvo la plaza de profesor en la Universidad de Navarra. Su ámbito de estudio es la época moderna y se centra concretamente en el siglo XVIII. Sus investigaciones versan sobre la historia económica, sobre sus implicaciones sociales y políticas. Ha trabajado sobre la protoindustrialización en España, los monopolios reales, las políticas del Estado en las reformas sociales y económicas, etc. Y ya teniendo con más relación al tema que va a tratar hoy, sus investigaciones, está tratando temas relacionados con aspectos fiscales de la guerra o sobre los contratistas del Estado que surtían a la maquinaria militar. Y hoy nos hablará concretamente sobre también cuestiones militares, el contexto de los hechos que estamos conmemorando, celebrando, tratando esto en estas jornadas, los aspectos relativos a la situación diplomática internacional, los movimientos bélicos en los que se enmarca la invasión de Guipúzcoa y sus consecuencias. Y sin más dilación le cedo la palabra y luego tendremos el turno de preguntas. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes hablando de un tema que la guerra de la cuádruple alianza y la invasión de Guipúzcoa en esos años. Es una guerra esta que tiene más nombre que guerra, aunque la guerra, por breve que sea, siempre tiene su parte, lógicamente, de tragedia, pero es una guerra muy breve en este caso, ¿no? El año que conmemoramos, como acaba de decir Josu, es 1719, y la guerra de la que vamos a hablar se produce precisamente en ese año, el año 19, pero tiene unos antecedentes y unas consecuencias, de ahí esas otras dos fechas que aparecen en pantalla, 1717 y 1721 por el otro lado. Es una guerra que tiene escenarios marítimos, que comienza con escenarios marítimos, que nos hablan de territorios alejados, por una parte, y que nos hablan también de que se trata de un problema internacional. Es una guerra cuádruple alianza, pues efectivamente hay bastantes países implicados, como veremos. Pero también hay escenarios terrestres, ahí aparecen los baluartes de Fuenterrabía, escenarios terrestres que nos hablan precisamente de que el conflicto también es muy cercano, completamente cercano, en nuestra tierra, precisamente, sin mayor alejamiento, ¿no? Bien, ¿qué es esta guerra de la cuádruple alianza? ¿Qué es exactamente? Pues, en realidad, yo diría que se trata de un ataque de castigo, por parte internacional, por parte de una serie de potencias, Gran Bretaña,
Francia, fundamentalmente, son las que participan directamente en la guerra aquí en Guipúzcoa, bueno, y en otras partes de España, como veremos ahora mismo. Es una guerra de castigo en ese año, en 1719. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Qué hicieron los españoles de ese año para que los extranjeros les castigaran? Bueno, pues no se sabe si lo hicieron los españoles o no, porque lo hicieron Felipe V, que entonces todavía era francés, y Alberoni, su ministro, que era italiano. O sea que, bien, eso ya por la parte, digamos, de la broma. Evidentemente era el gobierno de España, ¿no? El castigo era la respuesta a la política belicista, lógicamente, revisionista del rey de España, Felipe V, y de su ministro Alberoni. ¿Y qué es el revisionismo? ¿Qué es la política de revisionismo? Pues es la reacción de Felipe V a las cláusulas del Tratado de Utrecht de 1713. El Tratado de Utrecht de 1713 es el que cierra la guerra de sucesión española, que, como iremos ahora mismo a recordarlo, porque necesariamente para entender lo que pasa el año 19 tenemos que remontarnos por lo menos a esa guerra de sucesión. Bueno, aquí está un retrato de Felipe V. Se nota ciertos elementos militares, la coraza, el casco. Felipe V, llamado el Animoso, cuando era joven iba a los frentes de la guerra. En la guerra de sucesión estuvo en el frente de guerra, y en esta guerra también veremos cómo en tierras de Navarra va a acercarse al frente militar. Bien, todo lo que hemos dicho sirva de introducción a la conferencia. Ahora vamos a ver en la primera parte. La conferencia tiene tres partes: los antecedentes, la guerra en sí misma y las consecuencias. Bueno, los antecedentes, como ya he dicho, tenemos que hablar de la guerra de sucesión de España, que tiene lugar entre 1702 y 1713. Bueno, 13 o 14 incluso, como veremos más tarde, pero bueno. La guerra de sucesión de España es fundamentalmente un problema internacional. Evidentemente es español, porque se trata de dos candidatos que pugnan por la corona de la monarquía española. Felipe de Anjou, que luego sería Felipe V, el francés, y el archiduque Carlos, que era nieto del entonces emperador del Imperio Austriaco, ¿no? Bien, las causas de la guerra es que en 1700 muere el último monarca de la Casa de Habsburgo, de los Austrias españoles, Carlos II, muere sin sucesión. ¿Y qué pasaba con los últimos años, o con bastantes años del reinado de Carlos II? Pues lo que ocurría es que, como ya se sabía que no tenía sucesión y que España en ese reinado había entrado en decadencia respecto al poder que había tenido antes, pues las grandes potencias, sobre todo Francia y Gran Bretaña, se trataban de repartirse algunos territorios de la monarquía española. Bien, pero al final Carlos II hace un testamento, el último de ellos, porque hizo varios, hace un testamento a favor de Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV, el rey de Francia, que todavía vivía. Luis XIV morirá en 1714, una buena regla mnemotécnica. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que existía el peligro, si efectivamente Felipe de Anjou heredaba la corona, según el testamento de Carlos II, en el sentido era lo legítimo, pues podía ocurrir, existía el peligro de que España y Francia se unieran como una sola potencia, como dos países unidos por una alianza familiar, o incluso peor, con un solo monarca, porque como luego veremos, quizás esto en 1713 no se sabía. Bueno, perdón, en 1713 sí se sabía, porque todos los posibles herederos de Francia fueron muriendo. Con lo cual, a punto estuvo Felipe V de ser el primero en la lista de la herencia de la monarquía francesa. Existía, por lo tanto, el peligro. Frente a este peligro estaban los antecedentes que hemos mencionado del reparto de la monarquía hispánica. Pues
una parte del territorio para allá, otra parte del territorio para allá. ¿De qué territorios hablamos? Hablamos los territorios, sobre todo, que aparecen ahí, los territorios italianos de la monarquía y los territorios de los Países Bajos de la monarquía, o sea, Nápoles, Milán, Cerdeña, los Países Bajos, etc., ¿no? Bien, el testamento de Carlos II no admite repartos. Todo aquello de lo que se había estado hablando anteriormente, eso no le afecta a Carlos II. Él hacía un testamento para que la monarquía se heredara en su integridad. Pero el Tratado de Utrecht, cuando termina la guerra, sí admite, sí acoge la idea de los repartos. El problema es que la guerra de sucesión se había librado como en dos partes. Una en España, que la gana Felipe V, pero otra más allá de los Pirineos, que es la guerra de Gran Bretaña, de Austria contra Luis XIV, y esa Luis XIV la pierde. Y entonces las grandes potencias creen que, bueno, que España y las colonias americanas, para Felipe V, muy bien, parece lo razonable, pero los territorios, digamos, europeos, España está en Europa, pero solemos hablar así, los territorios europeos de la monarquía, esos pueden repartirse. Y esos territorios de la monarquía son Nápoles y Milán, que pasarán a Austria, Sicilia, que pasa a Saboya, Cerdeña y los Países Bajos, que pasan también a Austria. Ahí vemos en el mapa de la izquierda, la H de los Habsburgo de Austria, pues los territorios que tiene esa misma H, Cerdeña y Sicilia, perdón, Nápoles, Cerdeña, Nápoles y Milán pasan a Austria, con la excepción de Sicilia, que pasa al reino a Saboya. Aquí pone el reino de Cerdeña porque, porque se llamó así al principio, ¿no? Pero estamos hablando de la Casa de Saboya, del reino de Saboya en definitiva. Bien, eso es el Tratado de Utrecht, que decide hacer ese reparto y que España, la monarquía española, pierda esos territorios que estaban en otros lugares de Europa. Felipe V al principio lo acepta de mala gana, pero digamos que no le queda más remedio, porque su abuelo ha perdido la guerra más allá de las fronteras. Pero en 1714 cambian muchas cosas. El primer cambio es que muere Luis XIV, pero justo antes habían ido muriendo también su hijo mayor, el padre Felipe V, el hijo de este hijo e incluso el hijo mayor del segundo hijo. De tal manera, para simplificar las cosas, que Luis XV, el heredero del trono francés en 1714, era bisnieto del rey. Por lo tanto, eso quiere decir que Felipe V, que era nieto del rey, pero como era era el segundo hijo del primogénito de Luis XIV, estaba detrás en la línea de sucesión, pero podía haber estado en primera línea perfectamente, ¿no? O sea, la posibilidad de que Felipe V fuera rey era una posibilidad, rey de Francia, era una posibilidad muy, muy real. Esos cambios habían ocurrido. Pero hasta 1714 Felipe V tenía eso en la cabeza, pero no podía hacer nada y había admitido que el duque de Orleans fuera regente, un pariente suyo, fuera regente en Francia y manejara las cosas a su antojo. Pero en el 14 muere la reina, la mujer de Felipe V, María Gabriela de Saboya, y llega Alberoni, un ministro italiano que era agente del ducado de Parma. Y Alberoni consigue, con apoyo internacional también, que el Felipe V se case con Isabel de Farnesio, la parmesana, una princesa de Parma, de donde Alberoni procedía también. Entonces, en esta nueva situación resurgen en España los intereses italianos. Ese revisionismo que había quedado ahí perdido, Felipe V acepta el Tratado de Utrecht, pero lamenta haber perdido Italia y otros territorios, pero al llegar a Alberoni y al casarse con Isabel de Farnesio, resulta que Italia reaparece. Por lo tanto, Felipe, el rey de España, es partidario de revisar el Tratado de Utrecht y de intentar recuperar algunos de los territorios italianos que habían pertenecido a la monarquía española. La reina también está pendiente de Italia porque quiere heredar sus propios los territorios de su familia, el llamado secreto de los Farnesio,
pero también por otra razón, porque piensa que sus hijos no van a heredar el trono español, porque Felipe V tiene 2 hijos de su primer matrimonio. Por lo tanto, los hijos de Isabel, en principio, no van a ser, piensa ella, candidatos al trono español. Así que necesita territorios para sus hijos, necesita asegurarse que algunos territorios italianos, que no son los que habían sido de la monarquía, pero están ahí, pues sean para ella. Y por otra parte, Alberoni pues era contrario a que los Austrias estuvieran en Italia y por lo tanto quería que España volviera. Bien, está la familia de Felipe V en 1723, justo después de los acontecimientos que estamos conmemorando. Aquí tenemos a Fernando, el segundo hijo, que será el rey Fernando VI, Felipe V el rey, Luis, el hijo mayor, que será rey Luis I, pero reinará solamente 7 meses, la reina Isabel de Farnesio, Carlos, el futuro Carlos III, que será temporalmente duque de Parma, Plasencia y Toscana, luego rey de Nápoles y finalmente rey de España como Carlos III. Felipe, el siguiente hijo, es un niño, aunque a los niños entonces se los vestía como niñas, pero es Felipe, que también acabará siendo duque de Parma, Plasencia y Toscana, y María Victoria de Borbón, que ahí parece un poco mayorcita, pero era una niña de 6 o 7 años, que en ese momento estaba en Francia, por eso se la pinta en un cuadro, no está presente, se la pinta en un cuadro, está en Francia porque es prometida del rey de Francia. Luego ese matrimonio no se celebraría y acabaría siendo reina de Portugal. O sea que aquí tenemos nada menos que 4 reyes de España y una reina de Portugal en ese cuadro. Este es Alberoni. Bien. La política revisionista en Italia, la vemos rápidamente, consiste en el ataque español a Cerdeña en el año 17 y después a Sicilia en el 18. Es la conquista, la reconquista de estas islas. La acción de Felipe V al hacer la guerra en estos territorios lesiona los intereses de Austria, que es la heredera, la que en estos momentos posee esos territorios, y de Saboya. Pero también lesiona el orden internacional establecido. El Tratado de Utrecht suponía que tenía que haber paz y que todo el mundo tenía que aceptar el reparto de territorios en busca de un mayor equilibrio internacional y Felipe V lo está rompiendo de manera completamente unilateral. Entonces Gran Bretaña toma medidas y ataca a la flota española en Cabo Passaro el año 18, sin declaración de guerra, porque todavía no se había declarado la guerra se declarará Gran Bretaña declara la guerra a España a finales del año 18 y este ataque es en el verano de ese año y forma una triple alianza con Francia y con Saboya. Esa triple alianza será cuádruple cuando se incorpore a Austria. Austria se incorpora más tarde porque en esos momentos tiene una guerra con los turcos que acabará también en el año 18 con el Tratado de Passarowitz, y cuando esta guerra termine, pues entonces Austria se incorporará a la alianza, que ya será cuádruple alianza. Esa es la representación de la batalla del Cabo Passaro. Aquí está el barco español Real Felipe, construido por Castañeta, con la bandera de la monarquía, en medio de dos barcos británicos. Bien, segunda parte, la guerra en 1700... Sí. Es una batalla que pierde España. No, eran unos poquitos barcos, eran un par de escuadras, pero no. Fue un ataque por sorpresa, los barcos españoles navegaban sin estar en orden de batalla y fue un desastre total. Bien, la guerra del 19. ¿Cuáles son los motivos de Francia para hacer la guerra el año 19? Bien, por una parte la presión británica, porque ya vemos que incluso Gran Bretaña se había adelantado a la acción antes de la guerra y además declara la guerra. Francia declarará la guerra en enero del 19 y Gran Bretaña lo había hecho en el diciembre anterior. Y hay también una presión internacional para que se vuelva al orden establecido el año 1713. Se trata de empujar a Felipe V a cumplir los tratados, pero a Francia también le quería evitar el engrandecimiento de España. Francia estaba muy contenta, por así decirlo, con que España hubiera bajado de categoría, hubiera perdido peso
e internacional en los territorios europeos y hubiera desaparecido totalmente de Italia. Por lo tanto, había que evitar el nuevo engrandecimiento de España, había que buscar un nuevo equilibrio en Italia y también al regente francés, porque el rey Luis XV era todavía muy pequeño, el regente francés, que era primo, pero los Orleans siempre estuvieron enfrentados con los Borbones, quería evitar por todos los medios que Felipe fuera el rey de Francia, quería preservar su regencia todo el tiempo posible hasta que Luis XV llegara a la mayoría de edad. Y en todo caso controlar la situación en caso de que Luis XV muriera, que estuvo a punto de morirse también. O sea que claramente al regente francés y a la mayor parte de los intereses franceses no le interesaba en absoluto la política que Felipe V había emprendido. Bien, no se trata de una guerra de conquista. Cuando Francia invade algunos territorios del norte de España, incluido no trata de conquistar territorios para ampliar su poder. De lo único que trata es, como he dicho antes, de hacer una operación de castigo. Y lo presenta de manera propagandística ante el pueblo español como se trata de librar al rey, a vuestro rey español, porque aunque era francés, pero de hecho se españoliza y es el rey de España, y Felipe V se sintió así desde el principio, lógicamente, al llegar a ser rey. Entonces, los franceses hablan de que hay que librar al rey de ese mal ministro Alberoni que ha venido y que le ha complicado la vida y que ha creado todas estas presiones, ¿no? ¿Cómo se defendió Alberoni? De maneras variadas. Por una parte, hizo acciones diplomáticas en Rusia y en Suecia, países que en ese momento también estaban en guerra, la guerra del Este. Rusia estaba implicada de alguna manera en la guerra del Este de los austriacos contra los turcos, como hemos dicho, y en Suecia todavía estaba también el conflicto que se llama la Guerra del Norte, que acabará el año 21, ¿no? Luego está la conjura o la conspiración de Celamare. Celamare era un italiano, embajador de España en Francia. Bien, en Francia había personas que se oponían al regente y que querían que las cosas fueran diferentes, y hubo una conspiración en contra del regente. Parece ser que Celamare estuvo implicado y muchos pensaron que eso había sido también movido por el gobierno español. Que estuviera movido por el gobierno español o no, no ha quedado del todo claro, pero sí que es claro que Celamare era el embajador de España y él sí que estaba implicado claramente, ¿no? Por otra parte, para presionar a los ingleses, Alberoni trata de apoyar a los jacobitas, que eran los herederos de los Estuardo y que tradicionalmente en el siglo XVIII intentarán recuperar el trono siempre con muy poco éxito. Pero para eso Alberoni preparó un desembarco en Escocia, un desembarco que se produjo y que precisamente el mismo año del 19 tropas españolas están ayudando a rebeldes jacobitas en Escocia. ¿Esto por qué no avanza? Dale la flecha a la derecha, a ver. A ver si no responde. Pues si no responde, a ver. ¿Dónde? A ver si consigo. Ya está, ya ha pasado. Ahí vemos a las tropas británicas defenderse de las... quizás muevo mucho el ratón y lo he mareado. Ahí vemos a la batalla de Glenshill, que fue de los británicos consiguieron rechazar a los españoles y a los jacobitas. Bien, en el año 19 entonces los franceses atacan. Voy a dejar el ratón quieto si no es necesario, no sea que la cosa se complique. El año 19 comienza la guerra. Ahí tenemos los varios frentes. Por una parte, las flechas azules señalan los frentes de guerra, los ataques franceses. Ataque en Cataluña, ataque en Navarra y ataque en Guipúzcoa. También en el mar se ve una flechita pequeña que sería el ataque francés a Pasajes, donde destruyeron unos barcos que se estaban construyendo en ese momento precisamente para reforzar todos los ataques en Italia que se estaban llevando a cabo. Las flechas rojas señalan los ataques de Gran Bretaña a
objetivos marítimos navales españoles en Santoña, en Vigo y en Ferrol. Y las flechas verdes son las operaciones españolas. La flecha verde de la derecha, bueno, sí, de la derecha. Es como cuando uno al revés parece que es la derecha, la izquierda, pero en este caso es la derecha también. Es el movimiento de Castelrodrigo, el general español, que lleva las tropas que estaban acantonadas en Cataluña, porque ahí había terminado la guerra de sucesión y porque se estaban llevando a cabo todas las operaciones en Italia. Esas tropas hay que desplazarlas hacia Navarra, que es el lugar donde parecía que inicialmente iban a atacar los franceses, y efectivamente la primera entrada que hacen los franceses en España es por Navarra, como veremos ahora. Y la otra flecha es el rey, que va al frente de Madrid, se desplaza al sur de Navarra. Ya conocía Navarra porque en la guerra de sucesión había hecho ese mismo desplazamiento, en este caso porque tuvo que huir, porque el archiduque tomó Madrid o amenazaba Madrid y Felipe tuvo que huir, y uno de los lugares donde fue a Corella, precisamente donde había un comerciante importante, Sesma, que le acogía, porque era de origen francés también. Y luego del sur de Navarra va a la zona de Leiza, Llanzi, por ahí donde estaba la batalla. Bien, esos comienzos y mediados del 19, cuando en la segunda mitad del año las flechas eran al revés. Las flechas verdes vuelven a los sitios y las azules intentarán concentrarse hacia Cataluña, pero por poco tiempo, y luego ya eso se acaba, ¿no? Bien, pues eso, efectivamente son los frentes de tierra, Cataluña, Navarra, Guipúzcoa, los frentes marítimos, Pasajes, Santoña, Vigo y Ferrol, y también un frente colonial, nos llevaría a Florida, muy lejos, no tuvo mucha importancia, y sencillamente saber que existió, pero tampoco hace falta dar más detalles. ¿Cuál era la estrategia militar francesa? Bueno, pues ya se ve, amagar por lo menos en tres frentes. Claro, España tenía pocos soldados, los tenía concentrados en Cataluña, y por eso amaga, parece que va hacia Cataluña, pero la mayor parte de los contingentes franceses se están acantonando en la zona de Bayona, por allí, para acabar llegando hacia Guipúzcoa. Por eso, en un momento dado, efectivamente ataca Guipúzcoa, pensando que el ejército español de Cataluña pues va a tardar en llegar, como así ocurría. Además, los franceses sabían, y aquí entramos en el meollo de lo que se ha estado tratando también en las otras conferencias, y ustedes saben mucho más que yo de esto ya, que aquí había ocurrido el problema de las machinadas, como consecuencia de la política de Alberoni también de intentar trasladar las fronteras que estaban en la línea del Ebro, llevarlas a la frontera con Francia, ¿no? Bueno, entonces los franceses pensaron que ese descontento popular pues podían aprovecharlo a su favor. Pero también pensaban amenazar Pamplona, amagando ahí, porque ahí, así tenían dos entradas, también una posibilidad de luego, si entraban por ahí, llegar más cerca, con más facilidad hasta Madrid, si hubiera sido el caso, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista estratégico, esto es lo que había que plantear. Otra cosa es que se hiciera o no se hiciera, ¿no? Bien, luego esa amenaza a Pamplona no se produjo, y lo que se produjo fue la entrada en Guipúzcoa por dos sitios, una justamente por Irún, por Bobia, y la otra por Vera, como vamos también a ver. Por otra parte estaba la amenaza a los puertos de mar y la destrucción de naves y pertrechos, que ya hemos mencionado, y también a Francia le interesaba confirmar que iba en serio, que Gran Bretaña se creyera lo de la alianza y que ahora eran amigos, porque claro, hay que olvidar que habían estado en guerra hacía no mucho. Bien, entonces pues el ataque francés iba en serio, aunque, como hemos dicho antes, no se trataba de, bueno, al principio al menos, no se trataba de consolidarse como conquistadores de territorio, pero por lo menos iba en serio, y los franceses prepararon un ejército que se ha calculado hasta de 40.000 hombres. Un ejército de 40.000 hombres entonces era todo un señor ejército, sin ningún problema, ¿no? Este el general francés, el duque de Berwick, bien, el duque de Berwick había luchado en España en la guerra de sucesión. El duque de Berwick había luchado, por lo tanto, en la península a favor de Felipe V,
y había sido el vencedor de la batalla de Almansa en 1707, que fue una de las batallas decisivas de la Guerra de Sucesión, que ya cambió definitivamente la guerra a favor de Felipe V. Tenía el toisón de oro, era duque de Liria, ducado y grande de Castilla de primera clase, ducado que luego heredó su hijo. Bien, esto es importante porque, claro, él tenía ahora que... Claro, era francés y vasallo del rey de Francia, por lo tanto se debía al rey de Francia y a los intereses franceses. No le quedaba más remedio que hacerlo, pero claro, todos creaban una cierta perplejidad, tanto entre los soldados españoles como entre los soldados franceses. Pero bueno, este señor era nuestro jefe y ahora nos ataca, ¿no? Bien, sí, pero no, pero claro, era sí, de origen yo creo que escocés. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, efectivamente, es de esa parte de los británicos que no están a favor de Inglaterra por ser católicos y por estar en contra de la dinastía reinante y favorables a los jacobitas, ¿no? Pero bueno, llevaba tiempo la familia en Francia y estaba afrancesado, ¿no? Bien, ese es el duque de Berry, que es el que dirija las operaciones que ya hemos mencionado. La guerra, aunque parecía que empezaba por Cataluña inicialmente, de hecho empieza en Navarra. Hay unos preparativos desde enero y vemos cómo el virrey llama a los 4 tercios, pero la Diputación se resiste contra el virrey y dice que eso es contrafuero, que hay que llamar a fuero, que es una cosa distinta. Que llamar a 4 tercios es decir, formar 4 tercios de hombres navarros. Eso solo lo puede hacer el rey si lo hace con las Cortes, pero no lo ha hecho con las Cortes, lo ha hecho por su cuenta, por lo tanto es un contrafuero. En cambio, la Diputación sí puede por su cuenta llamar a fuero. Llamar a fuero es que vayan voluntarios, los que quieran ir. Son distinciones jurídicas muy legítimas, pero muy complicadas, que además en un caso como este, pues complica la defensa. Por otra parte, otra cuestión que decía la Diputación es que no se puede llamar a la gente, ni a fuero ni a 4 tercios, mientras las tropas extranjeras no hayan entrado en el territorio, no hayan cruzado la Muga. Tienes el ejército ahí, al otro lado de la Muga, pero tú no puedes hacer nada. Y en el momento en que ya entren, ya tienes que avisar que ya han venido y entonces, claro, todo eso suponía retrasos. Por otra parte, la Diputación pidió ayuda al rey directamente, sin pasar, puenteando también al virrey. Bueno, un lío de estos típicos de fueros y contrafueros, parecido a lo que ocurrirá también en Guipúzcoa unos meses más tarde o unas semanas más tarde, ¿no? Bien, entre todo eso lo que produce son retrasos. Mientras tanto, el ejército francés ataca Vera, toma Vera en abril, y cuando parece de alguna manera que podía ir hacia el sur, hacia Pamplona, pues gira. El alcalde de Vera avisó a los de Oyarzún, pensaba que de Vera iba a ir a Oyarzún, pero en realidad fue por Endarlaza a Irún. Y allí las tropas que habían entrado por Navarra se encontrarían con otras que se habían retrasado un poco antes y que bajaban directamente desde Francia hacia Hendaya y Beovia. Es entonces cuando el rey Felipe V llama a las tropas de Cataluña, a Castelrodrigo, que llegaron un poco tarde. Bien, ¿en Guipúzcoa qué pasa? Pues que han entrado en Irún y en Beovia, como acabamos de decir, pasan después a Pasajes. El objetivo fundamental, de todas formas, era Fuenterrabía, porque era el primer núcleo de población importante y además suponía también controlar el mar. ¿Qué problemas había en España? Tanto en Navarra como en Guipúzcoa. Y parecido en Cataluña, pero vamos a dejar Cataluña porque si no esto sería demasiado largo. Pues había pocos hombres y estaban desarmados. La guerra había terminado hacía tiempo, todo estaba exhausto, no se había recuperado nada. Luego había una muy difícil coordinación entre las milicias y las tropas reales. Creo que ya se ha hablado también en otra conferencia de esto. Aquí había milicias locales que se formaban cuando era necesario y tropas del rey. Las milicias dependían de la Diputación, pero no salieron cuando se las llamó, cuando la Diputación las llamó, pues no salieron muchos y además tenían que ir cada uno con sus armas y no tenían armas. En todo caso, algunos tenían escopetas de caza y poco más, ¿no? La situación estaba muy mal en ese sentido.
Las fuentes han hablado, por un lado o por otro, de poco ánimo defensivo. Y a veces se cruzaron insultos antes o después, las milicias contra las tropas reales, etc. Bueno, poco ánimo defensivo sí que había, tanto en un sitio, en Navarra, como en otro. Pero el problema no es que hubiera poco ánimo defensivo, es que había muy pocos defensores. Estamos hablando de unos cuantos cientos de hombres, en el mejor de los casos, ya. Cuando se consiguió llamar a todos, llegaron a ser hasta 2.000 o 3.000, pero la mayor parte de milicias o las guarniciones de tropas reales, que eran pocos cientos de hombres, de eso, descoordinado además, frente a un ejército perfectamente ordenado por el duque de Beric, que se echaba encima con más de 30.000 hombres. Después, desde luego, el poco ánimo defensivo, tampoco se trataba, además, de ser absolutamente heroico. Esta guerra no es para grandes heroicidades, sino que era una guerra, como he dicho antes, también relativamente confusa, ¿no? Los problemas franceses también eran parecidos, también existían el poco ánimo. Los soldados franceses no sabían qué hacían, qué papel estaban jugando, por qué tenían que estar invadiendo un territorio que antes habían defendido. Probablemente algunos de ellos eran los mismos, ¿no? Se ha hablado de muchas deserciones. Quizás las deserciones las exageraron las fuentes españolas para animar a los suyos, pero bueno, deserciones por otra parte eran normales en todas las guerras. Lo que sí que ocurre es que esa entrada que ya hemos mencionado en Irún, en Beovia, en Pasajes, y ese aproximarse a Fuenterrabía, se estaba haciendo de manera más lenta y más difícil de lo esperado para los franceses. Los franceses, con tanto ejército y pensando que invadían un territorio donde había descontento popular por las machinadas, pensaban que aquello iba a ser un paseo militar. Bien, ciertamente no fue un paseo militar en los primeros momentos, lo cual hace pensar que el ánimo defensivo no fue tan pequeño como algunos decían. Pero también es cierto que los franceses al principio no lanzaron el grueso de su ejército. Bien, al ver que pasaban los meses, febrero, marzo, abril, etcétera, mayo, y que el avance era pequeño, entonces es cuando se decidió, los franceses decidieron lanzar el ataque en serio. Bien, la defensa de Guipúzcoa, la Junta General forma la Diputación de Guerra para llamar a las milicias, se tienen que poner de acuerdo con las tropas del rey que mandaba Loya y la defensa que hacen es poco eficaz, sobre todo por la escasez numérica, como ya hemos mencionado. Bien, como la guerra en esos meses parecía lenta, pues entonces Beric se tiene que presentar personalmente con el grueso de su ejército. Descarta definitivamente Cataluña, ya a mediados de mayo, y da prioridad a Guipúzcoa y lanza un ataque frontal en serio a Fuenterrabía, que se rinde el 18 de junio. Bien, aquí tenemos un mapa francés de Fuenterrabía, cómo lo veían ellos, y aquí el ejército de Beric preparado para el ataque a Fuenterrabía, también según un grado francés. Bien, se ve ahí el listado de todas las tropas. Abajo es un ejército como Dios manda, ¿no? Con lo cual ya la cosa se aclaró. Antes de pasar ahí, bien, Fuenterrabía se rinde porque no le queda más remedio. En cuanto los franceses empezaron a bombardear aquello en serio, pues bien, no es un problema de me hago francés, es un problema, como he dicho antes, de que soy incapaz de defenderme y que no merece la pena provocar aquí una sangría o una destrucción de la ciudad solo por aguantar un poquito más, ¿no? Ganada Fuenterrabía, el objetivo era claro. San Sebastián, aquí un grabado precioso que alguien en esta ciudad habrá hecho, que yo he copiado por ahí, con el duque de Beric, San Sebastián al fondo. Bien. El sitio y la rendición de San Sebastián fue mucho más rápido, en cambio, de lo que había sido toda la aproximación a Fuenterrabía, porque una vez vencida Fuenterrabía, pues el camino estaba expedito. Bueno, hay que decir, porque nos hemos dejado a Felipe V detrás, no sé si aparecerá luego, que cuando Felipe V llega al norte de Navarra con las tropas de Castelrodrigo, cuando llega allí, todavía está en el norte de Navarra, se entera de que Fuenterrabía se ha rendido. Con lo cual, no llegó, le faltó, pues no, llegó
15 días más tarde. Si hubiera llegado 15 días antes, a lo mejor habría habido un enfrentamiento entre dos ejércitos. Castelrodrigo tenía 15.000 hombres, tampoco eran muchos, pero bueno, ya era un ejército que podía oponerse. Pero llegó tarde y entonces vio que no había ninguna posibilidad y se quedó por allí un tiempo, pero no sin tomar ninguna acción. Mientras tanto, Beric pudo hacer el sitio de San Sebastián con bastante tranquilidad. Fue un sitio rápido, evidentemente penoso, porque cortaron el abastecimiento de aguas y hubo muchos problemas de salud, en poca gente hubo enfermedades, murió la población civil. Era imposible resistir y con esas condiciones en las que estaban no hubo más remedio que rendirse. Rendirse con condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Lo mismo que había ocurrido también en Fuenterrabía, pero de manera más seria aquí en San Sebastián. Las condiciones eran, eso sí, los donostiarras, los guipuzcoanos, decían que, bueno, yo me rindo a usted, es decir, le obedeceré, pero siempre y cuando se respeten los fueros. O sea, efectivamente, usted ha venido aquí diciendo que tenía la posible ventaja de que yo me iba a rendir porque hay un problema de fueros. Si usted me respeta los fueros, pues entonces yo me rindo tranquilidad, ¿no? Los fueros, incluido las aduanas, o sea, que las aduanas volvieran a su sitio, etcétera, ¿no? Duque de Beric concede toda la cuestión, pero deja claro que no es un derecho. Lo concedo porque soy un conquistador magnánimo, yo aquí no he venido a apropiarme del territorio, he venido a lo que he venido, soy magnánimo y por lo tanto respeto los fueros. Ahora, no es un derecho, ustedes son un territorio conquistado, por lo tanto, si le respeto los fueros es porque yo soy magnánimo, es pura concesión, no es que yo les reconozca ese derecho, pero bueno, por lo menos ahí estuvo, ¿no? Mientras tanto, los guipuzcoanos, había ocurrido también en Vera, había ocurrido en Fuenterrabía, ahora en San Sebastián, pues escriben a Felipe V. Ciertamente, la relación entre las autoridades locales y Felipe V y la corte en Madrid fueron permanentes. Siempre, a pesar de la presencia del ejército francés, se arreglaron bien para poder enviar noticias continuamente y, en un momento dado, en la propia corte les dijeron que si ustedes se rinden no pasa nada porque ya se ve que es imposible resistir, ¿no? Pero de todas formas aseguraron la protesta de lealtad. Es decir, bueno, nosotros obedecemos al francés porque no nos queda más remedio, pero somos vasallos de Felipe V. O sea que mantenemos la lealtad a nuestro rey, aunque hayamos tenido que rendirnos dadas las circunstancias, ¿no? Al mismo tiempo, Beric llamó a las otras provincias, a Vizcaya y Álava, a que se rindieran porque si no les podía pasar algo y las provincias inmediatamente hicieron lo mismo. Pues sí, nos rendimos antes de que el ejército suba. El ejército no tuvo que pasar más allá, se quedó en su sitio y las otras provincias se rindieron. Bien, y aquí se puede decir que la guerra terminó, como vamos a ver, ¿no? Por eso entramos ya en la tercera parte, que será un poquito más breve, en 5 minutos lo resolvemos, que son las consecuencias. Estábamos viendo cómo San Sebastián se rendía en agosto, en fin, pasa agosto. En septiembre, Felipe V se retira de Navarra y al ver que las cosas se estabilizan en Guipúzcoa, Beric traslada la acción a Cataluña. Habíamos visto un mapa antes, decíamos, las flechas azules que antes estaban sobre todo sobre Guipúzcoa, pues van a pasar a Cataluña. Y Felipe V despide a Alberoni en diciembre. Bueno, esto es clave, porque efectivamente daba la impresión de que la guerra internacional se había montado para echar al ministro. Este era el argumento de Beric, de la propaganda, para decir, no vengo contra ustedes ni contra su rey, vengo contra el ministro. Si usted, pues bueno, el ministro se fue. Efectivamente, eso ya, la guerra termina. Hay que tener aquí en cuenta también una cosa muy curiosa. Ustedes habrán oído hablar de la crisis de Elo, la bancarrota de Elo, la burbuja, la gran quiebra, una de las primeras y principales quiebras de la historia financiera, ahora que hemos pasado unos años hace poco de crisis, de grandes crisis, nos han recordado. Pues la crisis de Elo. Bueno, la crisis de Elo se produce precisamente entre septiembre del 19 y los primeros años del año 20, porque precisamente los gastos de esta guerra son los que llevan a culminación todo el proceso de inflación y de gasto que se venía produciendo
y que hace que quiebre la famosa burbuja de Elo. Claro, lógicamente, la quiebra no será hasta los primeros meses del año 20, pero ya en septiembre la gente empieza a retirar el dinero que había invertido, los precios empiezan a bajar, bien, la cosa se empieza a complicar y entonces hay problemas económicos serios, ¿no? Bueno, coincide que comienzan las conversaciones de paz y se ve cómo ese problema internacional que había provocado una invasión local, pues ahora al triunfar, digamos, la invasión local en el sentido de que ha cumplido sus objetivos porque el Veroni desaparece, el triunfo local lleva a la solución de lo internacional. Ya el resto de 1719 no es más que vamos a ver qué es lo que hacemos y en los primeros meses del año 20 se firma el armisticio y comienza el Congreso de Cambrai. Este es Melchor de Macanaz, que fue el negociador más importante un negociador importante de España en el Congreso de Cambrai, y vamos a las consecuencias ya a largo plazo. Felipe V definitivamente acepta el Tratado de Utrecht, renuncia definitivamente también a Italia y renuncia también a Francia, a ser rey de Francia y todas las posibilidades que se había abierto. Hay acuerdos de matrimonios entre príncipes españoles y príncipes franceses, es lo que veíamos antes en el cuadro, ¿verdad? Carlos VI es el emperador de Austria, renuncia a ser rey de España. Carlos VI había sido el archiduque que había combatido, que había sido el candidato al reino de España que había combatido a Felipe de Anjou. En ese momento era también nieto del emperador y nadie iba a pensar que él iba a ser emperador, porque si existía el peligro de que si heredaba a Felipe, Francia y España estuvieran unidas, y existía el peligro de si heredaba el archiduque, España y Austria volvieran a estar unidas como en tiempos de Carlos V. Bueno, en 1713 o 1710 o 9, no, pero en 1711 muere el emperador y el padre del archiduque muere poco después, con lo cual de la noche a la mañana ese peligro, claro, por eso también aparece, ¿no? Por eso también la guerra de sucesión terminó pronto. Bueno, Carlos VI es el emperador, pero claro, siempre había mantenido que él era el heredero legítimo de España. Bueno, ahora tiene que renunciar definitivamente a España de la misma manera que Felipe renuncia definitivamente a Francia. El emperador acepta también el acceso del príncipe Carlos a Parma, Plasencia y Toscana, para que no sea todo lo austríaco en Italia, ¿no? Y se acepta también un intercambio de Cerdeña y Sicilia entre Saboya y Austria. Ahora vemos el mapa. Cuando todos estos acuerdos están en marcha, pues ya se produce la evacuación de todos los territorios ocupados, evacuación de Cerdeña y Sicilia por parte de España y evacuación de Guipúzcoa y Cataluña y parte de Navarra, que todavía estaba ocupada, por Francia sin mayor problema. Y terminamos donde habíamos empezado. Ahora, eso sí, Sicilia, ven aquí cómo ha cambiado el color. Antes Sicilia pertenecía a Saboya, llamado Reino de Cerdeña. Ahora Sicilia se une con Nápoles y con los territorios austriacos, y es Cerdeña la que se une a Saboya. De tal manera que, bueno, hay un equilibrio en Italia porque Cerdeña pertenece a Saboya y no a los austriacos, pero eso está repartido de una manera un poquito más racional. Es decir, unido a todo lo que hemos dicho antes de matrimonios, etcétera, el Congreso de Cambrai empieza poco a poco, de manera muy despacio, a ir arreglando las cosas. ¿Y qué pasa con nuestro territorio? Nada. Lo mismo que en Cataluña, lo mismo que en Navarra, aquí en Guipúzcoa, lo que ha ocurrido es que el problema internacional ha provocado los ataques han triunfado, se han cumplido los objetivos internacionales y entonces, cumplidos los objetivos internacionales, las tropas extranjeras se marchan y aquí no ha pasado nada. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el turno de preguntas. Yo os voy a agradecer que levantéis la mano, porque hoy estoy yo solo con el micrófono y voy a tener que ir de uno a otro. Y es conveniente que se hable el micrófono porque si no, no se graban las preguntas y no los oímos todos, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. A ver.
No, digo que si Francia interviene también es para evitar que Inglaterra se meta directamente en España. O sea, que no querían que los ingleses atacaran España y entonces ellos, el territorio, se encargaban ellos del territorio, ¿no? Había también ese lado. Sí. De todas formas, los ingleses en la guerra de sucesión habían obtenido Gibraltar y Menorca. Con eso les bastaba. A los ingleses no les interesaba tener más territorio. Y por otra parte, sí, Francia tenía que frenar un poco a los ingleses, pero sabía perfectamente que no tenía fuerza, porque cuando, un poquito más tarde, por ejemplo, cuando en los pactos de familia España pide a Francia que la ayude en el tema de Gibraltar, los franceses dijeron siempre que sí con la boca pequeña y cuando llegaba el caso no hacían nada. O sea que, porque tampoco los ingleses, en el caso de la península, se habían preocupado mucho de conquistar más territorio. Evidentemente, a Francia no le interesaba, como bien ha dicho, que Inglaterra tuviera más presencia, más poder en España, pero no estaba en condiciones de evitarlo, con lo cual más bien tenía que plegarse a los deseos británicos. En esos años, por lo menos, Francia, que todavía está en una crisis económica, como hemos visto, muy fuerte, y crisis política hasta que Luis XV llegue a la mayoría, no estaba para negociar con fuerza con los británicos, sino más bien para demostrar que estaba ayudándoles. Aunque es cierto que no le interesara que los británicos tuvieran más poder, ¿no? Buenas tardes. Y en ese revisionismo que quería Felipe, nos olvidamos totalmente de Terranova. ¿No le importa para nada a España ya Terranova con el Tratado de Utrecht? No. Querían, bueno, eso era parte de lo más que el revisionismo de Felipe, que no me está mirando tanto a Terranova, pero era uno de los problemas que afectan precisamente a los vascos, porque los vascos, aparte del tema de las aduanas, reclamaban que se recuperara la pesca en Terranova. Pero ese es un tema en el que a lo largo de todo el siglo XVIII la diplomacia española, ya desde ese principio y en adelante, la diplomacia española intentará siempre hacer cosas, pero siempre fracasando. No se consiguió recuperar capacidad de acción en el tema de la pesca de Terranova. En estos momentos el revisionismo se centraba solo en Italia. Eso está claro. Y tampoco la guerra se fue a Terranova, se fue a Florida, fundamentalmente porque los franceses podían tener posibilidades desde el Caribe francés de atacar Florida, pero Terranova quedaba un poco lejos. Terranova era más bien una cuestión diplomática de ponerse de acuerdo quién pescaba y cuándo y cómo. Y bueno, en el terreno diplomático, pues las cosas estaban todavía un poco maduras para que la diplomacia española pudiera funcionar. Antes he puesto a Macanaz porque es un personaje famoso que estuvo en Cambrai, pero la diplomacia española en el mismo Utrecht, en todos los tratados de Utrecht, Rastatt, Baden, etcétera, que conforman el conjunto de los tratados de Utrecht, y en el mismo Congreso de Cambrai, la diplomacia española fue muy flojita. No es la mejor época, ni mucho menos. Terranova queda olvidada momentáneamente. Pero es un tema interesante, poco conocido por otro lado. ¿Podría precisar un poco cómo fue el sitio de San Sebastián, la resistencia y consecuencias sobre la población civil y demás? Bueno, no mucho más. El sitio fue no muy largo, pero sí duro, porque los franceses bloquearon a la altura del puente de Santa Catalina, que es más o menos donde llegaba la muralla de la ciudad entonces, y entonces cortaron por completo la comunicación exterior de la población y sobre todo cortaron el agua.
Con lo cual, al poco tiempo, la población se vio pues que tenía que usar aguas fecales, aguas sucias, y se produjeron enfermedades y muerte de la población civil por estas cuestiones, ¿no? De momento estuvo algún tiempo así y luego ya empezaron a bombardear, y ya cuando empezaron a bombardear, pues las autoridades locales se vieron muy presionadas porque la defensa era imposible, ¿no? Y entonces ya vino la negociación y el sitio, o sea, la rendición fue relativamente rápida, ¿no? Ya vinieron las negociaciones de mantener los fueros y todo eso, pero ya con rapidez, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista, digamos, militar, fue poca cosa. Era un sitio relativamente fácil, porque no había... Bueno, porque San Sebastián es fácil de sitiar, dada como su enclave. Si dominas el territorio de fuera, claro, Beric lo dominó sin ningún problema, estableció su cuartel general en Ayete, desde ahí podía divisar perfectamente la situación. Fue un sitio, no había nadie que le hostigara, las tropas reales de Loya se habían retirado primero a Hernani, pero conquistada Fuenterrabía, y cuando entraron las tropas francesas se retiraron a Tolosa. La Diputación de Guipúzcoa también se había ido a Tolosa. Veréis que estaba solo aquí, hizo lo que quiso. Es una cosa, bueno, pues el sitio dura algo, porque algo tiene que durar, algo tienen que resistir las autoridades para que no digan que se rinde a la primera, pero muy poco. No sé si es eso lo que quería, tampoco podría precisarle mucho más. Hay un librito muy interesante de Tellechea, precisamente sobre el sitio de San Sebastián, por el duque de Beric, que si le interesa, pues es una lectura agradable. Yo un apunte, me tocó hace años, por varios motivos, revisar los libros de difuntos de San Sebastián el Antiguo. Y se veía un repunte de fallecimientos durante la época del sitio, y no solamente por enfermedades, sino también por acciones violentas. Y eso que la parroquia, la jurisdicción de la parroquia era extramuros, pero también afectó, como curiosidad. Bueno, estará abajo. No, en realidad para los franceses fue casi como un entrenamiento. O sea, en Vincennes, en todos los documentos, hay muchísimos documentos del asalto, y casi lo hicieron como una especie de o sea, todas las... ¿cómo se llama? Joder, ya no me sale la palabra. Los baluartes. Las trincheras. Las trincheras que era el sistema de Vauban y tal, pues lo hicieron casi como un ejercicio de entrenamiento, y entraron por la brecha, también como entraron los ingleses 100 años después, entraron por el mismo lugar, y luego también el castillo se rindió más tarde, y también hicieron una serie de trincheras para alcanzar el castillo, que todavía creo que algún que otro resto. Pero en Francia hay mucho escrito sobre eso, pero casi yo creo como un entrenamiento, como una especie de ejemplo de cómo había que asaltar una ciudad. Sí, efectivamente, como fue muy fácil, lo hicieron con toda tranquilidad, lo hicieron de libro, digamos, ¿no? Pero ha hecho mención a una cosa que yo no he dicho, que es interesante, que es la diferencia entre la población civil y la militar. La población civil no le queda más remedio que rendirse, o las autoridades civiles tienen que rendirse, porque es absurdo, porque si no habría sido una masacre totalmente sin sentido, ¿no? Entonces hay que rendirse. Pero los militares no pueden hacerlo tan fácil, los militares resistieron más. Entonces el militar pues dice, bueno, se rinde la ciudad, pero la fortaleza no se rinde, y aguantaron unas semanas más, o un poco más, pero acabaron rindiéndose también. Pero esa diferencia entre lo militar y lo civil, en este caso, que también en parte había ocurrido en Fuenterrabía, es interesante. Gracias. Bueno, muy bien, pues damos por finalizadas las charlas. Bueno, la charla de hoy. Muchas gracias por la asistencia y que pasen una buena tarde. Bueno.
Eso sí, recordar que la semana que viene, el día 28, hay otra charla que la va a dar Alberto Angulo y el título lo leo ahora mismo. Una década peligrosa, 1717-1728, la negociación cortesana de los efectos del traslado aduanero, que va a ser la última charla.